Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Prevención en Acción, el programa de Pro-Oncología y Calidad de Vida, Pro-Oncavi, que el día de hoy pues inicia el mes de la salud masculina. Lo que para muchos es Movember, para nosotros es Bigote con Causa, y está asociado justamente a la prevención y la detección oportuna de las principales enfermedades que están ahorita pues atacando a los hombres, y entre ellas, desgraciadamente, pues tenemos al cáncer. Entonces, el día de hoy, para entrar en tema y hablar de lo que significa la salud masculina, nos acompaña el doctor Homero Fuentes de la Peña, nuestro presidente y oncólogo médico, para entrar en contexto. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Como bien dices, empieza el mes de noviembre. Este mes vamos a tener temas muy interesantes sobre salud masculina y la idea de hoy es platicar en general hoy de esto para que iremos particularizándolo mes a mes, ¿no? Pues sí, curiosamente, en el mes de noviembre se conjuntan diferentes temas de salud que están relacionados a conmemoraciones mundiales. La primera, pues es obviamente la del cáncer de próstata, que ya es incluso una festividad, bueno, no festividad, más bien una conmemoración nacional, y debería ser una festividad en el momento en que los hombres ya dejen de morir por esta enfermedad y se detecte a tiempo, pero pues ahorita sigue siendo una tragedia. Y número 2, pues tenemos el Día Mundial del Hombre, que es el 19 de noviembre, y un día que tenemos que festejar, ese sí, hay que celebrarlo y recordar también pues que los hombres tienen derechos, y en estos derechos incluye el tema de la salud. Y pues también tenemos el Día de la Diabetes y el Día del Cáncer de Pulmón, y bueno, tenemos un montón de padecimientos que recordar para crear conciencia y ver qué podemos hacer para reducir nuestros riesgos. Así que para ello, pues quedamos con el doctor Homero, que nos va a hacer esta presentación donde nos va a ir explicando qué es todo esto de salud masculina y por qué la importancia de abordarlo en este mes de noviembre. Adelante. Claro, voy a enfocar, como decía hoy, en generalidades nada más, porque la idea es hoy, inicio de mes, brindar un panorama general. De tal suerte que les voy a hablar un poquito de cáncer de pulmón, un poquito de cáncer de próstata, por ahí voy a iniciar, un poquito de cáncer de colon y un poquito de algunos otros padecimientos. Y empiezo con esto. Esta es una gráfica en pastel que nos enseña la incidencia de los tumores en el mundo en una publicación de una agencia internacional llamada GloboCan, que nos pone la cantidad de padecimientos en el mundo, el número de incidentes, o sea, de casos que hay en todas las edades y el número de defunciones que hay en las mismas. Sin tratar de ser muy analítico al respecto, simplemente quiero mostrarles dónde estamos situados. Esto es el mundo. Voy a ir del mundo hacia México. En el mundo, la cifra de 11.7% y 11.4% corresponden a los tumores más prevalentes. Mama, 11.7%, pulmón, 11.4%. Sin embargo, se estima que hay un subregistro de cáncer de pulmón de hasta un 30%, con lo que quizá probablemente el cáncer de pulmón podría ser la enfermedad más incidente en el mundo. No lo es para México, como lo vamos a ver, pero siempre es algo importante.
En donde no hay ninguna duda en relación a las frecuencias es en cuanto a la muerte que producen las enfermedades. Si ustedes pueden ver esta gráfica en muertes por cáncer, el pulmón con mucho es el número 1, porque se lleva por lo menos con el doble a lo que es el cáncer de colon y recto, que es el segundo en mortalidad. Le siguen el hígado, el estómago, la mama, el esófago, el páncreas y próstata se va hasta el 7º en el mundo, pero no es el caso en México, repito. De manera incidente, en el mundo próstata es 4º, pero en México próstata es 1. O sea, el tumor más prevalente en el hombre en México se llama cáncer de próstata. Y voy a empezar como decía por ahí. Bueno, cáncer de próstata es una enfermedad que aumenta su incidencia a partir de los 50 años de edad, de hecho antes, desde los 40, 45 años de edad, cuya incidencia se eleva aproximadamente un 70% en los años 70 y 80, cuando el hombre envejece. Es una enfermedad precisamente asociada a eso, al envejecimiento. Es claro que si todos los hombres viviéramos 100 años, por ejemplo, todos los hombres tendríamos la próstata grande. Y muchos no solamente tuviéramos la próstata grande, muchos tendríamos cáncer de próstata. Es decir, hacia allá vamos todos. Y me parece de sentido común entender que un padecimiento de esta naturaleza, pues tenemos que atenderlo, puesto que todos vamos hacia allá, ¿no? Es como si dijeras, ¿qué puedo hacer para no tener arrugas? ¿Qué puedo hacer para no tener el año que entra 60 o 65 o 70 o 75? Nadie puede hacer absolutamente nada por ello. Y el cáncer de próstata es así, la hiperplasia prostática o crecimiento prostático y el cáncer de próstata son justamente eso. Importante tener presente algunas cifras que para México valen la pena conocer y que no todo el mundo está al pendiente. A partir del año 2017 en nuestro país mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama, que es bastante decir. Y es importante tener presente que más o menos se estima que muere un hombre cada hora en México. ¿Dónde está el problema y dónde radica esto? Déjenme les platico un poquito lo que la licenciada Edith Pérez Velázquez nos platicaba al inicio. Inicia de una iniciativa, valga la redundancia, que se llama Movember Sydney. Es un proceso que se da de manera curiosa y que no quiero ocupar mucho tiempo en esta anécdota, pero que simple y sencillamente generan una campaña, 3 varones, esposos de 3 mujeres con cáncer de mama, donde dicen, si no están haciéndose nada a nivel institucional, a nivel gubernamental, vamos nosotros tomando la iniciativa, sin dejar de ver que Australia es uno de los países más incidentes del mundo en cáncer de próstata. Esto se inicia en 2003 y la mejor manera de llamar la atención en su momento fue, no te rasures. Entonces vamos a tener hombres barbones que van a mostrar el Don't Shave Movember Sydney. Este movimiento crece y en unos años se extiende ampliamente por Australia y se difunde posteriormente por Europa y por los países anglosajones, de tal suerte que para el año más o menos del 2013, 10 años después, el movimiento ocupa ya y tiene en sus filas a 45,000 hombres. Esto llega a América Latina y en algunos de los países es México, y en México precisamente Proncavi, nuestra asociación, y esto a iniciativa de la licenciada, tomamos la tropicalización de Movember y lo hacemos a la mexicana, digamos, y tenemos bigote con causa. Hemos trabajado desde entonces de manera intensa en ello, al grado de que a través de nosotros, otras asociaciones y las asociaciones también y colegios médicos referentes, se logró formular ya lo que es la norma oficial mexicana 048, que fue aprobada y subida al Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre del 2017, precisamente. ¿Ok? ¿Cuál es el principal problema en nuestro país? Los mitos, los prejuicios y la idiosincrasia. De alguna u otra manera, los mexicanos asociamos la revisión prostática a la preferencia sexual, al cotorreo, a la carrilla que nos pueda dar el compadre, la familia, etc. Y realmente me parece que es muy importante que nosotros entendamos por una buena vez que es necesario desvincular una cosa de la otra, que no tiene nada que ver una revisión médica con un mito o con un prejuicio en relación a la sexualidad. Que si bien la exploración no es agradable,
tampoco se trata de una situación que sea terriblemente dolorosa o terriblemente molesta. No es así. Es una exploración que nos toma de 10 a 15 segundos y que de manera muy sencilla se hace. Es muy, muy importante de veras que entendamos esto. Si nosotros unimos esfuerzos y entendemos que entre la determinación del antígeno prostático específico, o PSA por sus siglas en inglés, más la exploración rectal, más el ultrasonido prostático, nosotros tendremos una acuciosidad diagnóstica cercana al 99%. De tal manera que esto es muy, muy trascendente que lo hagamos. Por razones básicamente de estrategia en México y atendiendo a todos estos prejuicios, nosotros hemos decidido iniciar a través de la determinación de PSA, que es un estudio en sangre que se va a asociar con el 70% de correlación y que, bueno, cuando tienes una elevación del PSA en una persona totalmente asintomática que tiene más de 40 años, por ejemplo, bueno, justifica plenamente el resto de los estudios. Cuando está normal, bueno, dices, ok, pues mira, tienes el 70% de posibilidades de no tener problemas, aunque aún con un PSA normal podrías tenerlo en el 30% de las ocasiones. Pero es tan difícil, y los pasos son tan lentos en base a estos mitos y esta serie de situaciones culturales que tenemos en México, que los pasos que se van dando son muy, muy, muy pequeños y poco a poco, muy poco a poco. Un viejo maestro de la urología, de los antiguos urólogos, decía algo que, si bien es chusco, termina por ser totalmente cierto, y lo tomo de los datos específicamente de la norma oficial mexicana. Bueno, él decía, si los aztecas hubieran defendido sus pliegues, la gran Tenochtitlan, de la manera tan fehaciente que defienden sus pliegues anales para no realizar el tacto rectal, todavía seríamos la gran Tenochtitlan. Eso decía él de manera curiosa. Lo cierto es que en números, solamente el 2.5% de los hombres en México se revisan por un tacto rectal y solamente el 7.5% lo hacen de manera sistemática a través de un PSA. Esto pues, conlleva... doctor, Sí, dime. Vamos a ir a un corte para continuar con la plática y ya entrar en tema de cáncer de próstata. Muy bien, ¿dejo de compartir o dejo para que ella comparta? Está bien. Ok, muy bien. Del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Y bueno, ibas a empezar a explicarnos este tema de cáncer de próstata. De acuerdo, voy y me voy rápido para no consumir demasiado tiempo y permitir alguna otra disertación. Empiezo por decir que mucha gente ni siquiera sabe dónde está la próstata y para qué sirve la próstata. La próstata se encuentra en la parte baja de la vejiga
que es esta que voy a señalarles aquí con el puntero láser. Esta es la vejiga, es una bolsa que guarda la orina con un músculo. La parte de abajo está rodeada precisamente por la próstata y está atravesada por el conducto urinario conocido como uretra. ¿Okay? Esto es lo que finalmente termina en el pene y termina por la emisión de la orina. Es importante tener presente lo siguiente. Pocas veces el cáncer de próstata produce síntomas al inicio de la enfermedad, ya que la mayoría de los cánceres se originan en la periferia de la glándula, es decir, acá, en esta parte de acá, y no afectan al conducto. Situación exactamente inversa con la hiperplasia prostática, en donde regularmente el crecimiento prostático se da en la parte central. ¿Qué dice esto? Bueno, esto nos dice que en muchos casos el cáncer prostático al principio no tiene absolutamente ningún síntoma. Y el hombre simple y sencillamente está normal, orina normal, no tiene absolutamente nada. Y ahí la importancia de hacerse un estudio antes de que aparezcan los síntomas. La mayoría de estos síntomas posteriores, cuando ya el tumor ha crecido, sí implican alteraciones urinarias y después se vienen un chorro de cosas que ya platicaremos en forma posterior. Sin embargo, solamente quiero apuntar lo siguiente. Ya lo dije, el diagnóstico se hace con el PSA, con el tacto rectal y con el ultrasonido. Y es importante hacer entender y hacer ver lo siguiente. El cáncer de próstata, hoy día, yo tengo básicamente un poco más de 30 años en la clínica de próstata. Hoy entendemos cosas que antes no sabíamos. Hoy sabemos que el cáncer de próstata es también una enfermedad muy heterogénea, que tiene situaciones muy diversas, que si bien depende primariamente, por lo menos al inicio, de las hormonas masculinas, hoy intervienen algunos otros factores. Así que hoy se hacen un chorro de estudios, un chorro de cosas, y se calcula que hay aproximadamente 120 formas diferentes de iniciar un programa de cáncer de próstata con una secuenciación para ser exitosos. Lo que es absolutamente cierto y no tenemos la menor duda es que tratar exitosamente y curar a un paciente con cáncer de próstata en forma temprana es una situación relativamente sencilla que se hace prácticamente en todas las partes del mundo con éxito por arriba del 95%, y que curar a un paciente con cáncer de próstata avanzado es una situación extraordinariamente compleja y además muy costosa. Sigue siendo el antígeno prostático específico y la exploración rectal, en algunos casos el ultrasonido, la tríada que nos permite maravillosamente poder llegar a un porcentaje muy alto de diagnóstico temprano. Pero aquí entra el papel de ustedes, ¿no? El papel de los hombres, que tienen que tener la corresponsabilidad de decir, bueno, perfecto, mi obligación es acudir por el simple hecho de haber cumplido cierta edad. Bueno, esto es lo que tengo de decirles de cáncer de próstata. ¿Quieres que cortemos aquí o me sigo un poquito de pulmón y cortamos? Sigue con pulmón. Ok. Cáncer de pulmón, otro de los grandes problemas en nuestro país. Un tumor altamente incidente, 11.6% de todos los casos en el 2018, superado un poquito en el 2020 por la misma estadística, salvo lo que decía del subregistro, y esto. Fíjense lo importante que puede ser en un momento dado. Por ejemplo, 1.8 millones de personas aquí muertas, y en el 2020, 2.3, creo, si no recuerdo mal, de millones de personas muertas por un solo tipo de cáncer. Sumaricen ustedes todos los cánceres, al menos los más frecuentes, y compárenlo, por ejemplo, con las muertes por COVID, ¿sí? El cáncer tiene 3 veces más muertes por COVID en el mundo en el mismo año, y no lo integramos como una pandemia. Y si me voy más lejos, bueno, pues las enfermedades cardiovasculares, en vez de tener el porcentaje de muertes que tenemos por cáncer, pues tienen bastante más, y la diabetes un poquito más que el cáncer. O sea, estamos hablando de pandemias paralelas que tenemos que entender y que tenemos que darles su lugar. El principal problema del cáncer de pulmón en México también es el mismo. Los últimos datos que tenemos institucionales son los datos del Instituto Nacional de Cancerología en México, en donde 3/4 partes de los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas. El porcentaje de etapas tempranas es bajísimo, y esto hace muy, muy difícil curar el cáncer.
El principal factor de riesgo, sin duda, para tener cáncer pulmonar es el tabaquismo, pero no es el único. 66 a 85% de los casos, al menos para Latinoamérica, no están asociados ni a tabaquismo pasivo o activo. Es decir, existen otros elementos, y en nuestro país en particular, en mujeres que cocinan con leña, o en personas como los taqueros, o como las personas que están encerradas en un sitio donde continuamente están expuestos a esto, es un factor de riesgo importante, pero no lo entendemos así. Como lo son los carcinógenos ambientales, por ejemplo, lo que respiramos todos los días, el agua que tomamos todos los días. El antecedente familiar importa, pero importa de manera discreta. En cambio, todo esto es lo que se lleva el peso importante en cáncer de pulmón. Es claro que en las últimas décadas el cáncer de pulmón no había tenido una rama terapéutica que fuera totalmente de utilidad. Y Einstein dijo alguna vez que locura es hacer una y otra vez lo mismo, esperando resultados distintos, lo cual es absolutamente lógico. ¿Qué se hizo entonces? Bueno, pues una serie de pruebas, una serie de estandarizaciones para poder entender la diferencia y poder encontrar los resultados. El abordaje tradicional le daba una terapia a todo un grupo de pacientes de una enfermedad todavía más heterogénea que el cáncer de próstata, como el cáncer pulmonar. Hoy hemos aprendido a poder seleccionar que existen pacientes con un mismo diagnóstico, pero que son distintos, que los cánceres son distintos. El grupo de cáncer de pulmón tiene más de 600 mutaciones que hemos encontrado y hoy tenemos terapia. Obviamente, el efecto del tratamiento, cuando lo usamos así, pues teníamos un grupo que sí tenían efecto, otro que no lo tenían y otro que solamente tenían efectos tóxicos. En cambio, en el paciente con cáncer de pulmón, que es seleccionado adecuadamente, el resultado es altamente positivo. No obstante, nunca superará a un diagnóstico precoz. Termino con esto y decirles que el doctor Macedo, que ha estado con nosotros en alguna ocasión también, diseñó ya un algoritmo de tratamiento para México, que es algo completamente fuera de esta plática, pero quiero decirle sencillamente que hay una práctica interesante y una forma interesante de abordar esto, pero que el problema más importante de esto se llama acceso. Y cierro diciéndoles esto. En el año 2018, el Premio Nobel de Medicina fue para dos pioneros de la nueva forma de entender la terapia del cáncer, que son el doctor James Allison, sueco de nacimiento, radicado en los Estados Unidos, y el doctor Tasuku Honko, japonés, radicado también en los Estados Unidos, precisamente en donde han conseguido algo que era impensable años atrás para el cáncer de pulmón y para el melanoma. Poder lograr una sobrevida 3, 4, 5, 7 veces mayor en un periodo de una década, cuando habían pasado 80 años sin conseguir absolutamente nada que fuera sustancial. Es decir, el cáncer de pulmón hoy puede tener una terapia incluso curativa, incluso de muy larga supervivencia, pero con un grave problema de acceso. Tenemos muchos fármacos, pero muchos fármacos muy caros. Lo más barato, lo más práctico es prevenir, encontrar a tiempo las cosas. Esos dos tópicos siguen siendo los más impactantes en esto. Eso es básicamente lo que les tenía que compartir. Voy a dejar de... Bueno, no, permíteme. De hecho, en este proceso de este mes que estamos iniciando, sí sería muy bueno también que abordando lo que es salud masculina pudieras hablar de esto que acabas de decir, de cómo se puede prevenir, de cuáles son las reglas básicas, no nada más para estos padecimientos, que supongo que igual que todos los demás tipos de cáncer, hablar de cáncer de pulmón es hablar de muchos tipos de cáncer, hablar de cáncer de próstata es hablar de muchos tipos de cáncer de próstata, pero también que comentes en la siguiente parte del programa qué otras enfermedades son las que están atacando a los hombres, porque no nada más son los tipos de cáncer. Claro. Al hablar de salud masculina tenemos que hablar de otras enfermedades asociadas que también son crónico-degenerativas y que están matando también a los hombres, y tenemos que hablar también del tema de, pues desgraciadamente, de violencia, porque pues tenemos muchas muertes por homicidios y por este tipo de cosas en las que también está la estadística muy alta en los hombres, y estamos hablando de todo esto pues en el tema de salud mental, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte y regresando hablamos de estas otras enfermedades
que también tenemos que considerar al hablar de salud masculina. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida, Prooncavi AC, hablando sobre este mes, el mes de noviembre, Movember, Bigote con Causa y salud masculina. Y en el contexto, pues estamos viendo que hay dos tipos de cáncer que son comunes en los hombres, que es el cáncer de próstata, obviamente, cáncer de pulmón. También, doctor, ¿qué tal el cáncer colorectal? ¿Cómo andan los hombres en ese tema? ¿Por qué no nos platicas tantito y ya después vemos otras enfermedades? Sí, claro. Habrá cánceres que son privativos de género. Por ejemplo, el carcinoma cervicouterino o el carcinoma de ovario, o el carcinoma del útero. Y hay cánceres privativos de sexo masculino, como puede ser el cáncer de próstata, como puede ser el cáncer testicular, por ejemplo. Pero hay cánceres que se dominan o se incluyen más en salud masculina porque son más frecuentes en los hombres. Uno de ellos es el cáncer de colon. Aproximadamente la relación es 2-1, es decir, de cada 3 casos, 2 son hombres y 1 es mujer, por ejemplo. Pero lo es también el cáncer de páncreas, en una relación 2-1, 3-1, y que también se conmemora en estas fechas de noviembre. Ese es otro. La diabetes es un poco más frecuente en el hombre que en la mujer. Las enfermedades cardiovasculares son un poco más frecuentes en el hombre que en la mujer, por ejemplo. De hecho, los infartos, ¿verdad? Los infartos, exceptuando cuando las mujeres adquieren cierta edad, se pierden los estrógenos y las cifras se emparejan. Pero globalmente hablando, estamos hablando de una proporción mayor de hombres. Ahora, tú apuntabas algo que es esencial antes de que nos fuéramos al corte pasado. ¿Cuál es el tronco común o por qué esto que impacta salud masculina y pasando por el tema estricto de equidad de género, tenemos que estar bien claros de lo siguiente? Se mueren tantos hombres como mujeres en México, primero porque hay un porcentaje, si bien mayor en números de cáncer en mujeres, hay un mayor porcentaje de cáncer avanzado en hombres. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los hombres somos más reacios a acudir al médico. Los hombres somos más reacios a poder tener una cultura de la prevención, a tratar de cuidarnos, a tratar de entender que hay cosas que, como el cáncer de próstata, no nos van a dar molestias temprano, pues no les hacemos caso, ¿sí? Exactamente de la misma manera. Porque, por ejemplo, el tabaquismo es un poco mayor en el hombre que en la mujer, porque la exposición a ciertas sustancias, sobre todo en la parte industrial, puede ser un poco más relacionada al hombre que a la mujer. Oye, doctor, pero sí, últimamente las estadísticas decían que ahora las mujeres fuman más que los hombres. Hoy día las cosas se emparejan bastantes. No sé si sean más o no. Quizás estemos parejos ahora,
aunque tradicionalmente en años anteriores no sucedía así. Y por lo menos a la fecha, recordemos que en México tenemos unas estadísticas o inexistentes o parciales o muy deficientes. No lo sabemos con precisión. Sí sabemos que la mujer hoy día fuma mucho y sabemos también que es mucho más frecuente el cáncer pulmonar que antes y el cáncer de colon. Veamos esto, cáncer de colon es el segundo en hombres en México hoy día y es el tercero en mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Claro. En cambio, el cáncer de pulmón en el hombre en este momento es el 3 y en la mujer es el 7, por ejemplo, en México, no en el mundo. Y esto también yo creo que es cultural, es de crianza, porque bueno, desde pequeños a los niños y a las niñas se les enseñan diferentes maneras de asumir los dolores, las enfermedades, los riesgos, los miedos, y es esa carga cultural hacia el hombre de que es fuerte, de que no debe llorar, de que no se debe quejar, de que es el responsable, de cuidar a los demás, de cuidar a la familia, de que nada le duele. Y todo esto que le van metiendo en su cabeza, que lo van programando, pues yo creo que hace que cuando ya tiene algún problema de salud, pues postergue esto con tal de no verse débil, de no manifestar el miedo que tiene porque sabe que está pasando algo raro en su cuerpo. Y en esto también hablamos de salud mental, que tiene mucho que ver con todos los procesos que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tan sano es ese hombre que se acepta, que se quiere, que se cuida, que no le da pena decir que algo le duele, que no le da pena ir al médico, que no le da pena que le hagan un estudio o una exploración y que acepta su vulnerabilidad como ser humano? Yo creo que también en eso tenemos que ver el tema relacionado a pues los índices de mortalidad asociados al sexo masculino en nuestro país. ¿De qué se mueren más los hombres en México? El otro día que comentábamos con el cardiólogo, que nos decía, pues bueno, son enfermedades de tipo cardiovascular, son las primeras, pero también tenemos la violencia, los homicidios, toda esta parte tan oscura de enfermedad social que mata a los hombres más que a las mujeres. Y tenemos al cáncer, y tenemos la diabetes, y tenemos las enfermedades mentales como tal. Y todo está relacionado a lo mismo, ¿no? Claro. El fondo de todo esto viene siendo nuevamente la influencia cultural. Si nosotros lo viéramos de una manera muy objetiva, tendríamos que pensar en lo siguiente. 1, los seres humanos, hombres o mujeres, somos vulnerables, ¿sí? Lo único que tenemos cierto en esta vida es que vamos a morir. Aquí la pregunta es, ¿cómo quieres envejecer? ¿Cómo quieres dignificar tu envejecimiento? ¿Quieres estarla batallando 5, 10, 15, 20 años con enfermedades crónico-degenerativas que te fastidien la vida? ¿O quieres tener una vejez alegre, adecuada, para que cuando llegue el fin lo vivas y lo aceptes y aceptes ese destino vulnerable de los seres humanos? Esto se hace muy patente en cáncer de próstata, porque si es una enfermedad relacionada al envejecimiento y si todos los hombres vamos a envejecer, ¿por qué no ponerse el guarache antes de espinarse, no? Justamente porque no quieres aceptar esta vulnerabilidad, justamente por este rol. De la misma manera como la mujer, por ejemplo, no empoderada, es primero mis hijos, primero mi casa, primero mi marido, primero todo y luego al último, y si me acuerdo y si me alcanza el tiempo y la lana, voy yo, ¿sí? Aquí en el hombre, no, hombre, yo soy Superman, ¿no? A mí no me puede pasar nada, yo soy esto, yo soy el sostén de esta familia, soy fuerte, no soy vulnerable. En la medida que entendamos que estas situaciones no son así, y que los seres humanos, independientemente de nuestro género, tenemos unos factores de riesgos asociados a nuestra edad, a nuestra actividad laboral, a nuestro condicionante genético, sí, pero mucho más importante, a nuestro estilo de vida. Y volvemos a caer en el tronco común que nos lleva a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades mentales, a enfermedades metabólicas, a enfermedades neoplásicas y a enfermedades reumáticas, que es el mismo. Sobrepeso y obesidad, malos hábitos en cuanto a la ingesta de tabaco y de alcohol, por ejemplo, en forma excesiva,
en cuanto a la falta de de un equilibrio, de una armonía psicoemocional y espiritual en los seres humanos, como comentábamos con la doctora Ramírez hace un programa. Y cuando tú entiendes que esta integración de las cosas termina por darte una mejor calidad de vida y un final más digno, es cuando quizás te cae el 20. Pero como que hay mucha gente que no le cae el 20, que vive al día y que mantiene esta vulnerabilidad. De hecho, hace bastante tiempo, participé en un equipo de investigación de tipo psicosocial y se hizo un trabajo que se llamó ¿Por qué los hombres viven enojados? Y obviamente este estereotipo del hombre molesto, que todo le molesta, que llega a su casa y no se siente a gusto, que está nada más buscando la acumulación, que nada le satisface y que después hablaremos de las etapas, tenía mucho que ver con la parte económica y social y la presión tan grande que desde niño se ejerce sobre su persona al quererlo hacer siempre audaz, valiente, perfecto, fuerte, ¿no? Proveedor y guaraguara. Entonces, había como ciertos estereotipos por edades de las cosas que le indilgaban al hombre y que se creía que era y para lo que estaba. Entonces decían, de los 18 años a los 30 años, lo que lo hace a su vista ser exitoso es el número de conquistas que tiene y su potencia sexual. Eso de los 18 a los 30. La prioridad es eso, demostrarles a los demás que es un conquistador y que tiene muchas mujeres, ¿no? Y después de los 30, que más o menos ya empieza a estar en la etapa pues de tener su propio trabajo, de que a lo mejor ya está pensando en tener una familia, que a lo mejor algunos ya también están pensando en tener hijos, pues es la acumulación, o sea, es el patrimonio. ¿Cómo empiezo a hacer patrimonio? Y es la competencia con otros hombres en relación a lo que tiene. Ah, si fulano iba conmigo en la primaria y ahorita él tiene esto y ¿por qué yo no voy a tener lo mismo? Y es estar compitiendo, comparándose con los de la misma edad para ver si tiene fulano A esto, pues yo también tengo que tener lo otro. Y era en función de la adquisición. Después de los 30 a los 40 años es el estatus. Ya es el licenciado o el arquitecto o el doctor o fulanito, pero ya tiene un título y el que no lo tiene, pues eso le repercute en su autoestima. Ya es tener un estatus, una posición. De los 40 a los 50, cuando empieza a tener ya, pues, reducción en su capacidad física, pues ya como que empieza a pensar en la trascendencia, o sea, en el legado a sus hijos, a ver, ¿qué he hecho yo hasta ahorita? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿En qué la regué? ¿Por qué no tengo lo que los demás? ¿Por qué ella a lo mejor ya hasta se divorció? ¿Y por qué no la hizo con la pareja? En fin. Y es ahí donde empieza como que a caerle el 20 de que pues ya no tiene la misma capacidad física, ya su salud está un poco afectada si es que no se cuidó, que generalmente eso pasa. Y es cuando tiene ya los miedos a las enfermedades y a lo que le pueda pasar. Y que a lo mejor fulanito, mi compadre, ya se infartó. Y perenganito de tal tuvo un accidente. Y perenganito de tal ya le pasó lo otro. Entonces ya es como empieza a reflexionar. Y ya por fin, después de los 50, generalmente ya muy cerca a los 60, cuando se supone que ya está en edad de tener nietos, es cuando empieza a reflexionar en torno a lo que va a dejar de legado ya, qué va a pasar con esas nuevas generaciones, qué van a pensar de él, qué van a decir, cómo quiere que lo recuerden. Y cuando no ha tenido una vida que socialmente sea considerada exitosa, pues viene la depresión, viene el abandono, viene el decir, ya, pues ya para qué, ya me voy a morir, ya no sirvo, no serví nunca de nada, no hice nada, no pude, mis hijos no me quieren, me dejó mi mujer, si es que tenía una pareja heterosexual, etcétera, etcétera. Y más o menos en ese proceso, donde se vivió toda la vida presionado y con estrés, y donde no pudo trabajar esas emociones de frustración, de angustia, de miedo, pues es donde deja la salud. Y a eso se refería este estudio de por qué los hombres viven enojados, pues porque todas esas etapas se la pasan nada más pensando en toda la losa que traen de peso cultural, de lo que se les dice que tienen que hacer y lo que se espera de ellos desde que son pequeños.
y se hablaba de la importancia de la crianza y de cómo necesitamos crear niños saludables, que tengan una autoestima alta, que tengan la capacidad de manifestar sus emociones, que tengan la capacidad de manifestar el amor, el cariño, y que dejen los prejuicios a un lado cuando tengan ganas de manifestar que tienen miedo, que se sienten mal o que sienten aprecio por otra persona. En ese contexto, pues yo creo que podemos meter muy bien el por qué tenemos estos resultados ahorita en el tema de salud de los hombres y por qué los hombres se nos están muriendo o llegan tan tarde al diagnóstico, ¿no? Y fíjate que qué diferente sería si, dejando estos estigmas sociales a los que estás referido de manera muy puntual y además muy cierta, ¿qué pasaría si tú dijeras, en vez de ver qué piensan los demás, en vez de ver qué legado dejo, en vez de ver qué te hago que no dejo de hacer, ¿por qué no piensas, oye, qué puedo hacer el día de hoy para ser más saludable que ayer? ¿Qué puedo hacer el día de hoy para ser más feliz que ayer? Por ejemplo, ¿no? Y te aseguro que el concepto cambiaría, ¿no? Entonces, mucho de este cambio se genera en nosotros mismos. Dice un dicho por ahí que es cuerpo sano en mente sana. Yo digo que hay mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana. Entonces, en la medida que tú tengas una salud mental y que tengas un equilibrio de tus hemisferios cerebrales en la parte lúdica y en la parte cognitiva, es la manera en que tú vas a poder entender esto. Y entender que todos los seres humanos tenemos limitaciones y tenemos, por supuesto, fortalezas, ¿no? Y que, caray, yo no puedo tenerlo todo, ni a favor ni en contra. Y que tiene muy poco sentido estar compitiendo con Pancho o con Juan a ver quién tiene un mejor carro, una mejor casa. ¿Por qué no compites quién está mejor cuidado y más saludable? Al fin del día, tu referente eres tú mismo. Hoy, ¿por qué no compites? ¿Por qué mejor dejas de competir? O dejas de competir, ¿no? Claro. Por eso decía, finalmente el referente eres tú mismo. ¿Por qué no me comparo con mí mismo el año pasado? Y oye, me siento mejor que el año pasado, estoy más saludable, estoy más delgado, como más saludablemente, por ejemplo, estoy más cerca del Dios como tú lo quieras conceptualizar, he incluido el arte en mi vida, estoy haciendo mis estudios de PCA, por ejemplo, y estoy acudiendo al médico porque ya cumplí 40 años y tengo que hacerme esto. Y sabes también que dejo la responsabilidad de sentir que yo hago feliz a los demás, porque también esa es otra de las responsabilidades que piensan que tienen los hombres. Es que yo tengo que hacer feliz a mi pareja o a mis hijos. Esa es una vil mentira. O sea, tú no tienes la responsabilidad de hacer feliz a nadie, porque aparte no tienes ese poder. Esa es una falsa creencia. Para empezar, nadie tiene la capacidad de hacer feliz o infeliz a otro. Claro, hasta en la parte sexual, o sea, en la parte sexual es increíble que los hombres crean que son los responsables del placer de las mujeres. Entonces tampoco es cierto eso, es una responsabilidad que no les compete. Es más, cuando platican, la pareja se integra y habla de lo que les gusta, bueno, es una responsabilidad compartida, pero tampoco es su plena responsabilidad el que la pobre pareja sienta o no sienta, o le guste o no le guste. Entonces, son muchos mitos que hay en torno a la responsabilidad que tiene sobre sus hombros cargando la parte masculina. Y lo que el deber ser, o lo que se le dice que tiene que cumplir desde pequeño. Y en el tema de salud, pues si desde niño te dice, cállese, no llore, no se queje, no le duele nada, o sea. Hombres no lloran. Los hombres no lloran. Entonces, pareces niñita, mira, ya te estás quejando, pareces niñita. O sea, ya desde ahí estamos echándole a perder la vida a un ser humano que tiene todo el derecho de manifestarse y de decir lo que siente y de cuidarse, por favor. La prioridad aquí es la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. ¿Qué queremos? Queremos ciudadanos corresponsables que asuman lo que les toca para reducir la cantidad de riesgos que hay de enfermarse o de morir por tomar pésimas decisiones, porque todo esto de los hábitos, de los estilos de vida y de la corresponsabilidad o de reducir los riesgos está asociado a las pésimas o excelentes decisiones que tomamos todos los días. Y en esto pues traemos una carga cultural muy fuerte, ¿no?
Fíjate que yo creo que México, entre las muchas singularidades y maravillas que tiene este país, que es un país maravilloso, una de las cosas que van de la mano con esto es precisamente estas situaciones de mitos, muchos de los cuales la gente los toma como verdaderas, bueno, como situaciones absolutamente verídicas, ciertas como tal. Lo hemos comentado esto. Yo más bien pondría en la mesa y diría, oye, hay cosas que tú puedes cambiar y hay cosas que tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar morir, pero sí puedes cambiar cómo morir, a qué edad morir, de qué manera quieres dignificar la forma en que vas a llegar al final. Yo creo suponer y quiero suponer, y lo he visto en mi práctica médica durante más de 30 años, cómo hay gente que vive una vejez en donde dices, ojalá y ya mañana no amanezca. Es tal mi molestia, es tal mi dolor, es tal mi sintomatología, es tan desgraciada mi vida, que lo mejor que me podría pasar es morirme. Y que no se suicidan o por razones religiosas o porque no tienen el valor o por lo que tú quieras. Pero qué triste poder concluir una vida más allá al margen de lo que hayas dejado de hacer, hayas hecho o hayas dejado de hacer, en donde puedes llegar a un final en donde dices, no sé, tengo 80, 85, 90, 95, 100 años, ¿sí? Pero llegas a ese final con la sabiduría y con la sensación de haber cumplido tu misión en esta vida. ¿Cuál es tu misión en esta vida de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti? Ser felices. ¿Por qué nos complicamos la vida de una manera tan grotesca? No sé, pero creo que una de las cosas que nos vendría muy bien en México sería desmitificar una serie de cosas, corresponsabilizarnos de tu salud y de muchas cosas más. Hoy hablamos de salud, pero sobre todo piensa en eso, ¿no? Elige. Si hoy tienes 20 años y te sientes a todo dar y te empieza la vida y dices, yo, ¿a mí qué me importa la próstata? Bueno, algún día te va a importar la próstata. Y tú puedes a los 20 años empezar a invertir en tu salud futura. ¿Sí? Es algo que tenemos que pensar y lo hemos visto en el trabajo que hacemos con los niños, ¿sí? O sea, los hábitos se generan habitualmente en la infancia. ¿Cuántas cosas relevantes en la vida se dan en la infancia? A veces en el subconsciente de los infantes. Y no necesariamente es la única etapa en la que podemos crear buenos hábitos. Claro que Cualquier momento, mientras tomes la decisión y tengas el valor de hacer las cosas, puedes cambiar los hábitos que tienes y cambiar tu estilo de vida y decir, basta, eso ya fue, ya no es ahorita y a partir de ahorita yo cambio porque esto ya no lo necesito. Pero lo que cuesta trabajo es salir de la cajita de confort tan comodita y calientita y tomar acción y sobre todo ponerte las pilas y hacer los cambios. Y en el tema de salud, pues hablar de salud masculina no nada más es hablar de una glándula por ahí que ande, ¿no? O de un pulmón, es hablar de todo el contexto de lo que implica el ser humano como hombre. Y en este caso, bueno, en la parte física, pues es una serie de cuestiones muy complejas que nos tienen que llevar a tener un diagnóstico y a tener también pues como un escáner de cómo anda la persona físicamente, pero también psicoemocionalmente, porque están relacionados. Claro. Y pues bueno, este mes vamos a estar hablando de diferentes temas asociados a la salud masculina. Vamos a tener varios invitados. En Proncavi conseguimos, la verdad, una super oferta de estudios que son de detección oportuna de las principales, pues, afecciones que atacan a los hombres en estos tiempos. Y queremos presentarles esta posibilidad porque ustedes pueden conseguir estos paquetes. Todavía tenemos que vamos a donar, ahora sí. Vamos a tener esta promoción de paquetes para hombres menores de 40 años que trae biometría hemática con plaquetas, química sanguínea de 30 parámetros, ultrasonido abdominal, teleradiografía de tórax y sangre oculta en heces, que es para el diagnóstico de las principales afecciones que tienen los hombres, por 2,000 pesos. Y tenemos otro para mayores de 40 años que tiene otro
otra serie también del antígeno prostático, que lo tiene de más aquí, y que es para el estudio de el PSA en sangre, obviamente, para la próstata, ¿no? Y este es de 2,500 pesos. Si ustedes van y cotizan estos estudios en cualquier laboratorio o gabinete, no les va a salir en esto, porque por ser el mes de noviembre conseguimos esta especial. Así es que si les interesa, pónganse en contacto con Proncavi y no pierdan esta oportunidad, porque tenemos estos paquetes de detección oportuna y aparte la consulta con el doctor Homero, que les va a leer los estudios y a darles las recomendaciones pertinentes. Y ahora sí, todavía tenemos la promoción cerrando el mes de octubre de el donativo de lentes graduados en ópticas Deblin para mujeres que están en un proceso de tratamiento oncológico. Ese es el requisito, que sean mujeres que tengan siempre tenemos cosas que ofrecerle a la comunidad y en este mes de octubre pues nos vamos a enfocar a la salud masculina. Estamos por concluir, doctor, un mensaje final. Pues básicamente, siendo muy concretos y muy puntuales, independientemente de todos estos aspectos un tanto medio filosóficos, pero muy ciertos de los que hemos hablado, hay acciones concretas que tú, hombre, puedes realizar. Y que para el cáncer de próstata es la determinación del antígeno prostático específico y, en su caso, la revisión de la glándula prostática a través de una exploración digital que toma unos cuantos segundos y, en su caso, la resonancia de un ultrasonido. Y que para el cáncer de pulmón, bajo ciertos parámetros y bajo ciertas circunstancias, también existe un estudio para detección temprana de cáncer pulmonar y que, por cierto, el COVID nos ha enseñado que tomar esas tomografías incrementó notablemente la sensibilidad y la detección de estos pacientes. Y esto se llama tomografía de baja tasa de dosis, que es mucho más sencilla que una tomografía convencional y que tiene una certeza en el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón bastante notable. Es decir, acciones específicas para esto las hay. Tómenlas, aprovechen estos paquetes, de veras están en un superprecio. Y además yo les ofrezco de todo corazón verlos, revisarlos, interpretarlos y darles una opinión personal. ¿Sí? Gracias. Pues muchas gracias. Ya saben, nuestros teléfonos están apareciendo en pantalla. Estamos en Tijuana y en Mexicali y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.